El campo de tiro de la Academia Militar Galáctica bullía con la charla previa al entrenamiento habitual. Los cadetes de 12 especies diferentes se agruparon alrededor de sus puestos asignados, comparando equipos y alardeando de las tradiciones militares de sus mundos de origen. El aire olía a disolventes de limpieza y a sudor nervioso. Una combinación que, de alguna manera, conseguía oler idéntica en todos los planetas habitados de la galaxia. El teniente Backstormfield, un Qatari armado hasta los dientes con escamas que cambiaban de verde a azul cuando se divertía, se apoyó en su banco de tiro y observó al contingente humano con un desdén apenas disimulado. Sus mandíbulas chasquearon en lo que su especie consideraba risa. «Mira este patético espectáculo», siseó a su compañero, un imponente rex llamado Capitán Zult Grimhav. Los humanos volvieron a utilizar sus primitivas armas de proyectiles. ¡Qué pintoresco! El exterior rocoso de Zult retumbaba con lo que entre los de su especie se consideraba diversión. Sus 6 ojos se enfocaron independientemente en los distintos cadetes humanos que desempaquetaban su equipo. En efecto, siguen aferrándose a sus antiguas municiones de propulsión química cuando el resto de nosotros hemos avanzado hacia la tecnología de plasma y haces de partículas. El objeto de sus burlas se encontraba en la estación 15, ordenando metódicamente su equipo con la precisión de un relojero. La cadete Elena Vaz no parecía tener nada de especial según los estándares humanos. De estatura media, cabello castaño recogido en una coleta reglamentaria y vistiendo el mismo uniforme reglamentario que todos los demás cadetes. Lo que la hacía destacar, por desgracia, era su rifle. Mientras que sus congéneres habían traído armas de energía respetables, el equipo de Elena parecía propio de un museo. El rifle en sí era una bestia enorme y angulosa de metal y materiales compuestos. En la parte superior se encontraba una mira telescópica del tamaño de un pequeño telescopio, y varios accesorios sobresalían del arma en ángulos aparentemente aleatorios. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que estáis viendo esto no estáis suscritos. La suscripción es gratuita. Esto realmente apoya al canal y recibirás más historias increíbles de ciencia ficción de HFY directamente en tu bandeja de entrada. No te lo pierdas. Lo más ridículo de todo eran las patas del bípode que se plegaban desde el frente, haciendo que todo el conjunto pareciera una especie de insecto mecánico. A las 7 lunas de Rex Prime, Zult jadeó, en el equivalente a la risa incontrolable propia de su especie. ¿Acaso planea cazar dragones con esa antigua reliquia? Las risitas se extendieron entre los cadetes alienígenas como la pólvora. Incluso algunos de los humanos lanzaron miradas de reojo al montaje de Elena, con el rostro enrojecido por la vergüenza ajena. Los susurros se hicieron más fuertes, menos discretos. ¿Acaso alguien olvidó decirle que se trataba de una academia militar y no de una recreación histórica? Esa cosa probablemente pesa más que ella. Había oído que los humanos eran primitivos, pero esto es ridículo. Elena continuó con sus preparativos, haciendo caso omiso de los comentarios o simplemente ignorándolos. Ajustó las patas del bípode con minuciosa precisión, comprobó la alineación de la mira 3 veces y luego comenzó a cargar lo que parecían ser cartuchos individuales en el cargador del arma. Cada movimiento era deliberado, practicado, casi ritualístico. El cadete Skibridge, un humano procedente de las colonias lunares, se acercó al puesto de Elena con lo que probablemente él consideraba una sutil curiosidad. Su rifle de plasma relucía con un pulido impecable, y su uniforme lucía las líneas nítidas de alguien desesperado por impresionar a sus compañeros alienígenas. Elena, dijo, manteniendo la voz baja, pero no lo suficientemente baja. Tal vez deberías considerar pedir prestada un arma adecuada. Es decir, sin ánimo de ofender, pero esa cosa parece sacada de una pintura rupestre. Elena levantó la vista de su rifle. Sus ojos grises reflejaban una expresión que no pude descifrar del todo. Gracias por tu preocupación, Tur. Me quedaré con lo que sé. Pero los instructores van a evaluar nuestra puntería con equipo militar moderno. Usar esa antigüedad podría perjudicar tu puntuación. Una carcajada particularmente fuerte proveniente de la sección cátara llamó su atención. Al parecer, el teniente Bax había compartido la elección de arma de Elena con un público más amplio, y ahora la mitad del campo de tiro miraba de reojo a la humana con el rifle primitivo.
La mandíbula de Elena se tensó casi imperceptiblemente. Ya veremos. La cocina quedó en silencio de repente cuando las puertas principales se abrieron con un siseo. El instructor Krell Irombane entró con la portería mesurada de alguien que había visto combates en más mundos de los que la mayoría de las especies habían colonizado. El Dracari medía casi 2,4 metros de altura, y sus rasgos reptilianos estaban marcados por décadas de guerra. Su brazo izquierdo cibernético se movió levemente mientras hacía un gesto para llamar la atención. «Cadetes», retumbó su voz a través de los altavoces del campo de tiro. El ejercicio de hoy pondrá a prueba tu precisión de tiro a diferentes distancias. Te enfrentarás a objetivos a distancias de entre 100 y 800 metros. Cada especie puede utilizar armas propias de su doctrina militar. Hizo una pausa, sus pupilas verticales escudriñando a los cadetes reunidos. Sin embargo, hoy tenemos un observador especial. Las evaluaciones de combate serán realizadas por el coronel Marcus Steele, recientemente regresado de las guerras fronterizas. Un suspiro colectivo recorrió a los cadetes humanos. Incluso los alienígenas habían oído hablar del coronel Steele, el humano que había defendido la base Delta durante 6 días contra todo pronóstico. El hombre era una leyenda, incluso entre especies que normalmente desdeñaban la destreza militar humana. Como si hubiera sido convocado al oír su nombre, el coronel Steele emergió de la plataforma de observación. Se movía con la desenvuelta seguridad de un depredador. Su rostro curtido mostraba cicatrices que hablaban de encuentros cercanos con la muerte. Sus ojos, de un azul pálido e inquietantemente alerta, recorrieron el paisaje con interés profesional. «Continúe, instructor Irombane», dijo Steele, con una voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a que se le obedeciera sin cuestionar. «Estoy aquí para observar, nada más». La primera oleada de cadetes tomó sus posiciones. El teniente Bach se pavoneó hasta la línea de fuego con su elegante rifle de pulsos Ki, cuyo núcleo de energía cristalina zumbaba con una energía apenas contenida. El arma parecía más una obra de arte que un instrumento de guerra. Todas las curvas son suaves y los componentes brillantes. Comienza el tiroteo a blancos a 100 metros. El instructor Irombane lo anunció. Los disparos de Bax dieron en el blanco con una precisión satisfactoria. Cada pulso de plasma sobrecalentado quema agujeros perfectos a través del material reactivo. Sus mandíbulas chasquearon con satisfacción al acertar certeros impactos en el centro del torso del objetivo. A continuación le tocó el turno al capitán Sult. Su cañón disruptor Brex parecía capaz de detener un plátano a toda velocidad, y su descarga de base profunda hacía vibrar las ventanas a lo largo de todo el alcance. Sus disparos aniquilaron por completo los objetivos, dejando cráteres humeantes donde antes había cartón y carne sintética. Los cadetes alienígenas tuvieron una actuación admirable. Su armamento avanzado hizo que el ejercicio pareciera casi trivial. Rayos de plasma, haces de partículas y descargas de energía exótica llenaron el aire de colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. Luego llegó el turno del ser humano. Skibridge fue el primero en dar un paso al frente. Su rifle de plasma era idéntico a los utilizados por las fuerzas de defensa de Luna. Sus disparos fueron precisos, profesionales, exactamente lo que cabría esperar de un miliciano colonial debidamente entrenado. Otros cadetes humanos obtuvieron resultados similares. Competentes, adecuados, pero nada que los distinguiera de cualquier otro soldado con un entrenamiento mínimo en la galaxia. Finalmente, llegó el turno de Eleyanena. Se acercó a la línea de tiro con su antiguo rifle. El volumen del arma la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. Los observadores alienígenas se pusieron alerta, sin duda esperando una demostración espectacular de incompetencia humana. Elena se colocó en posición detrás de su rifle con fluida gracia. Las patas del bípode se extendieron, soportando el considerable peso del arma. Apoyó la mejilla contra la culata, y su ojo encontró la mira telescópica con una facilidad propia de la práctica. 100 metros, anunció el instructor Irombane. Comiencen a disparar. El estallido del rifle de Elena era diferente a cualquier otro sonido en el campo de tiro. No era el silbido limpio del plasma ni el retumbo grave de partículas exóticas, sino un sonido agudo y violento que hablaba de explosiones controladas y proyectiles supersónicos. El objetivo se estremeció. Apareció un agujero justo en el centro de la diana,
con tanta precisión que podría haber sido colocado allí por una máquina. Aceptable, murmuró Bugs, aunque su tono sugería que esperaba algo peor. 200 metros. Otra grieta. Otro éxito rotundo. 400 metros. El mismo resultado. Cuando llegaron a los 600 metros, las burlas habían cesado. El rifle de Elena hablaba con precisión mecánica. Cada disparo daba en el blanco con una exactitud inquietante. Los demás cadetes comenzaron a prestar atención, y su desdén inicial se transformó en un respeto a regañadientes. 800 metros, gritó el instructor Irombane. Este es el rango máximo para este ejercicio. A esta distancia, los objetivos eran apenas visibles a simple vista. La mayoría de las armas de energía comenzaron a sufrir dispersión y pérdida de potencia a tales distancias. Varios cadetes alienígenas no lograron impactos limpios, incluso con sus avanzados sistemas de puntería. Elena realizó ajustes mínimos a su visor. Sus movimientos son deliberados y pausados. Controló su respiración, se acomodó en su posición y apretó el gatillo. El crujido resonó a lo largo de la cordillera. La cabeza del objetivo explotó, y no metafóricamente. El cráneo sintético diseñado para simular diversas anatomías alienígenas estalló en una lluvia de fragmentos y sangre sintética. La fuerza del impacto había sido tan precisa, tan devastadora, que había provocado un fallo estructural catastrófico en la región craneal del objetivo. La cordillera quedó en silencio. El coronel STL dio un paso al frente, con una expresión indescifrable. Se acercó a la posición de Elena con pasos medidos, con la mirada fija en su rifle con creciente interés. «Cadete Bass», dijo en voz baja, aunque su voz resonó con claridad en el repentino silencio. «¿Dónde entrenaste con esa arma?» Elena permaneció en su posición, con la vista fija en el visor. «Escuela de francotiradores de Fort Bragg, señor. Curso avanzado de reconocimiento, Batallón Ranger». La expresión del coronel cambió sutilmente. «¿Qué batallón Ranger?» «75º, señor. Segundo batallón». Un murmullo recorrió a los cadetes humanos. El 75º Batallón de Rangers era una unidad de élite, incluso entre las fuerzas especiales humanas. Sus estándares de entrenamiento eran legendarios por su brutalidad. El coronel Steele asintió lentamente. «Levántate, Ranger». Elena se levantó de su posición con fluidez y gracia, sosteniendo su rifle con la competencia natural de alguien que había llevado la muerte en sus manos durante años. Los demás cadetes la miraron con otros ojos, dándose cuenta de repente de que aquella humana silenciosa con el arma primitiva era algo completamente distinto. ¿Cuál es el alcance efectivo de ese rifle? Guardabosques Bass. La expresión de Elena permaneció neutral. Un profesional confirmó bajas a 1.200 metros, señor. Máximo teórico de 1500 metros en condiciones ideales. Las escamas del teniente Bax habían cambiado a un amarillo pálido. Su expresión, propia de su especie, era de incredulidad y asombro. Imposible. Ningún arma de proyectiles podría mantener la precisión a tales distancias. Elena dirigió sus ojos grises hacia Caterraye, y por un instante, Bax vislumbró algo que hizo temblar sus antebrazos involuntariamente. «Con todo respeto, señor», dijo cortésmente. «Te equivocas». El coronel STL se acercó al rifle de Elena, examinándolo con la mirada de alguien que entendía las armas a un nivel fundamental. Sus dedos llenos de cicatrices recorrieron las monturas de la mira telescópica, el mecanismo de disparo personalizado, la munición recargada a mano. «Construcción a medida», pidió. «Sí, señor». «Cañón de competición, munición recargada a mano con balas de cola de bote, grupo de gatillo personalizado ajustado a 2 libras. La óptica es una Smith & Bender con torretas de ajuste». El coronel asintió con aprobación. «Impresionante. Lo más impresionante». Se volvió para dirigirse a los cadetes reunidos. «Para aquellos que no estén familiarizados con la doctrina militar humana, acaban de presenciar algo especial». Señaló con un gesto el rifle de Elena. «Mientras que el resto de nosotros hemos adoptado las armas de energía por su conveniencia y ventajas logísticas, algunos humanos han continuado perfeccionando el arte del tiro de precisión con proyectiles propulsados químicamente. Los resultados, como habéis podido
comprobar, pueden ser bastante devastadores. Los rasgos toscos del capitán Sult denotaban confusión. Pero sin duda, los escudos y armaduras modernos hacen que esas armas sean obsoletas. La sonrisa del coronel STL era afilada, depredadora. Díganle eso a los comandantes del sindicato que murieron en Kepler 442. O a los oficiales de la flota Hegemony que nunca lograron salir de sus puentes durante la campaña de Titán. Los cadetes alienígenas intercambiaron miradas de incertidumbre. Habían escuchado historias de las guerras fronterizas, relatos de soldados humanos que lograron victorias imposibles contra todo pronóstico. Habían asumido que esas historias eran propaganda, exageraciones diseñadas para elevar la moral humana. Al observar a Elena Vaz con su antiguo rifle y sus ojos de depredador, comenzaron a sospechar que las historias podrían ser ciertas después de todo. Lo que pasa con las armas de energía, prosiguió el coronel STL, con una voz que denotaba la autoridad de quien tiene una dura experiencia, es que son predecibles. Los escudos pueden calibrarse para desviarlos. Se puede diseñar un blindaje para absorberlos, pero un proyectil hipersónico que viaja a 3000 pies /diagonal S. Negó con la cabeza. La física es la física, independientemente de lo avanzada que sea la tecnología. Elena comenzó a desmontar su rifle con una eficiencia casi práctica. Cada componente se limpió y almacenó cuidadosamente. El ritual tenía un carácter casi ceremonial. Las acciones de alguien que comprendía que su arma era más que un simple equipo. Fue una extensión de su voluntad hecha manifiesta. Ranger Vaz, dijo el coronel STL en voz baja, dirigiéndose únicamente a ella. Camina conmigo. Se alejaron de los demás cadetes y se dirigieron hacia la plataforma de observación donde podían hablar en privado. La expresión del coronel era pensativa, calculadora. ¿Cuánto tiempo estuviste desplegado?, preguntó. 3 recorridos, señor. 18 meses de tiempo total de combate. Y te ofreciste voluntario para la academia porque la mandíbula de Elena se tensó ligeramente. Los Rangers no tienen mucha utilidad para los francotiradores en tiempos de paz, señor. Pensé que podría aprovechar mejor mis habilidades entrenando a la próxima generación de soldados. El coronel STL la estudió con aquellos inquietantes ojos pálidos. Los demás instructores conocen tus antecedentes. No, señor. Me dijeron que restara importancia a mi experiencia en las fuerzas especiales. Evite hacer sentir inferiores a los demás cadetes. La risa del coronel era aguda, sin humor. Bueno, ese plan sin duda fracasó estrepitosamente. Detrás de ellos, la pradera había estallado en una animada conversación. Los cadetes alienígenas se agruparon alrededor del puesto de tiro que Elena había dejado vacante, examinando con creciente asombro el objetivo que ella había destruido. Los cadetes humanos parecían conmocionados, dándose cuenta de repente de que uno de los suyos había estado ocultando talentos que hacían que sus propias habilidades parecieran de aficionado en comparación. Señor, dijo Elena con cautela, ¿fue un error usar mi rifle hoy? El coronel STL se tomó la pregunta muy en serio. Eso depende enteramente de lo que esperas lograr aquí, Ranger. ¿Intentas pasar desapercibido o pretendes mostrarles a estos cadetes alienígenas de lo que somos capaces los humanos cuando dejamos de disculparnos por ser diferentes? Los ojos grises de Elena se endurecieron. Lo segundo, señor. Bien, porque el ejercicio de mañana es una simulación de combate urbano, y tengo la sensación de que nuestros amigos alienígenas están a punto de descubrir algunas verdades muy incómodas sobre las tácticas de la infantería humana. El coronel comenzó a alejarse, pero se detuvo. Y Ranger, la próxima vez que alguien se burle de tu equipo, tienes mi permiso para demostrar su eficacia como mejor te parezca. La sonrisa de Elena era pequeña, depredadora y absolutamente aterradora. ¿Entendido, señor? Las instalaciones de simulación de combate urbano de la academia se extendían a lo largo de 5 manzanas de infraestructura abandonada, reutilizada de una antigua colonia minera. La luz del amanecer se filtraba a través de la cúpula de atmósfera artificial, proyectando largas sombras entre los restos esqueléticos de los edificios que una vez albergaron a 10.000 mineros y sus familias. Elena Vaz se agachó detrás de un contenedor de carga oxidado, su rifle modificado sujeto a la espalda. El ejercicio de hoy requería combate a corta distancia.
Por eso había traído equipo adicional que ayer habría causado sorpresa, pero que ahora recibía la aprobación respetuosa de los cadetes que habían presenciado su demostración de puntería. Su arma corta era otra reliquia para los estándares galácticos, una pistola de gran calibre que disparaba balas de punta hueca encamisadas en lugar de pulsos de energía. Un cuchillo de combate descansaba en una funda en su muslo, su hoja de acero al carbono estaba afilada como una navaja. Lo más revelador de todo eran los pequeños dispositivos sujetos a su chaleco táctico, explosivos improvisados con un aspecto inquietantemente casero. La primera fase comienza en 60 segundos. La voz del instructor Irambane resonó en los comunicadores de todos. Los cadetes avanzarán por el entorno urbano en equipos de especies mixtas. El objetivo es localizar y neutralizar posiciones enemigas simuladas, minimizando las bajas civiles. El teniente Bax flexionó los antebrazos, revisando las celdas de energía de su rifle de pulsos. Su equipo estaba formado por él mismo, el capitán Sult, otros 2 cadetes alienígenas y, desafortunadamente, Elena Bass. Él se había opuesto a la misión, alegando que sus armas primitivas comprometerían su eficacia. Pero el coronel Steel había insistido personalmente en la composición del equipo. Recuerden, dijo Bax a su equipo con el tono condescendiente de alguien convencido de su propia superioridad. Nos movemos rápido y con precisión. Las armas de energía nos dan una abrumadora ventaja de potencia de fuego. Intenten seguirnos el ritmo, humanas. Elena sintió cortésmente, sin decir nada. Sus ojos grises escudriñaron el terreno urbano con interés profesional, observando líneas de visión, posiciones de cobertura y posibles puntos de emboscada que los alienígenas parecían ignorar por completo. El ejercicio comienza ahora, anunció el instructor Irambane. Bax se lanzó hacia adelante de inmediato con la típica agresividad de los Keerie, seguido por su equipo en formación abierta. Sus armas de energía zumbaban con potencia lista mientras avanzaban hacia el primer complejo de edificios, una estructura de 3 pisos que alguna vez había servido como oficinas administrativas para la operación minera. Recorrieron exactamente 50 metros antes de que el primer enemigo simulado abriera fuego. Rayos de entrenamiento rojos surgieron de posiciones ocultas, alcanzando a 2 cadetes alienígenas antes de que pudieran reaccionar. Sus sistemas de armadura registraron impactos fatales. Aseguraron sus armas y los marcaron como bajas. Los supervivientes del equipo se lanzaron a cubierto tras vehículos abandonados y montones de escombros. «Fuego de supresión», gritó Bax, disparando ráfagas de energía de entrenamiento con su rifle de pulsos hacia las posiciones enemigas. Los demás alienígenas se unieron, llenando el aire con espectaculares juegos de luces que no lograron absolutamente nada, salvo revelar su ubicación exacta. Elena había desaparecido. Un instante estaba agachada tras su posición inicial. Al siguiente, simplemente se había fundido con el paisaje urbano como humo. Bax maldijo en su idioma nativo, seguro de que la humana había entrado en pánico y huido. El fuego enemigo simulado se intensificó, acorralando a los cadetes alienígenas tras una cobertura cada vez más precaria. Sus avanzadas armas eran inútiles contra enemigos que no podían ver, y su doctrina táctica priorizaba la potencia de fuego abrumadora sobre el sigilo o la maniobra. Entonces, la primera posición enemiga quedó en silencio. Bax se arriesgó a echar un vistazo hacia el edificio donde el fuego hostil había sido más intenso. Nada parecía diferente, pero los letales rayos de energía habían dejado de provenir de esa dirección. Un leve crujido resonó en el cañón urbano, seguido inmediatamente por otro. 2 más posiciones enemigas dejaron de disparar. «¿Qué demonios está pasando?», gruñó el capitán Sult, con el rostro áspero reflejando confusión. La respuesta llegó en forma de la voz de Elena, tranquila y profesional, hablando a través del sistema de comunicaciones desde un lugar desconocido. «Vigilancia en posición. 3 objetivos abatidos, moviéndose a un punto de fuego secundario. Recomiendo avanzar hacia la entrada del edificio mientras les doy cobertura». Las mandíbulas de Bax chasquearon con irritación. «¿Dónde estás, humano? No te vemos por ningún lado». «Ese es el punto, teniente. Las tácticas de francotirador urbano se basan en el sigilo y la movilidad. Muévanse antes de que se reposicionen». En contra de su buen juicio, Bax dio la señal a su equipo para que avanzara. Saltaron de cobertura en cobertura, esperando fuego enemigo que nunca llegó.
Cada vez que un simulacro de secuestrador intentaba atacarlos, el disparo del rifle de Elena resonaba desde un ángulo imposible, y otro blanco de entrenamiento registraba una baja. Llegaron a la entrada del edificio sin sufrir más bajas. «¿Cómo lo hace?», murmuró el cadete Rick. Corazón de Piedra, un joven Drahari, cuyas escamas aún estaban pálidas por la inexperiencia. «Ni siquiera puedo ver los fogonazos». La respuesta se hizo evidente cuando entraron en el edificio. De alguna manera, Elena había llegado a la estructura antes que ellos y estaba despejando metódicamente las habitaciones con una eficiencia implacable. La encontraron en el segundo piso, apoyada contra el marco de una puerta mientras revisaba la recámara de su rifle. Según informó clínicamente, 12 hostiles fueron neutralizados. 3 civiles rescatados del ala administrativa. Edificio seguro. Bax la miró con incredulidad. ¿Despejaste toda esta estructura tú solo? Eso es imposible. La expresión de Elena permaneció neutral. El entrenamiento Ranger hace hincapié en la iniciativa individual y las tácticas de pequeñas unidades. Nos enseñan a trabajar de forma independiente cuando sea necesario. Antes de que Bax pudiera responder, la voz del instructor Irombane llenó el canal de comunicación. Impresionante trabajo del equipo 5. Todos los demás equipos siguen combatiendo contra las posiciones enemigas en sus sectores asignados. A través de las ventanas rotas del edificio, podían ver a otros equipos de cadetes luchando por alcanzar sus objetivos. Las armas de energía iluminaron el crepúsculo artificial como fuegos artificiales, pero la mayoría de los equipos estaban atrapados o sufrían grandes bajas a manos de enemigos simulados contra los que no podían enfrentarse eficazmente. La fase 2 comienza en 30 segundos, anunció el instructor. Escenario de rescate de rehenes. Número desconocido de civiles retenidos en el centro de procesamiento central. Reglas de enfrentamiento. Sin armas, pero los daños colaterales supondrán el fracaso de la misión. Elena estudió el edificio objetivo a través de la mira telescópica de su rifle. Sus movimientos, precisos y económicos. El centro de procesamiento era una estructura enorme, de 5 pisos de hormigón armado y acero, que dominaba el centro de la zona de combate urbana. Eso es una fortaleza, observó Sult, mientras sus 6 ojos se enfocaban independientemente en diferentes aspectos del edificio. Un ataque directo requeriría una potencia de fuego masiva. ¿Cuál mataría a los rehenes? Elena respondió en voz baja. Esto requiere precisión, no potencia. Comenzó a desempaquetar esos dispositivos caseros de su chaleco táctico, a programar los temporizadores y a comprobar las secuencias de detonación con una eficiencia propia de la práctica. Los cadetes alienígenas observaban con creciente alarma cómo ella preparaba lo que parecían ser suficientes explosivos para arrasar una manzana entera. «Humano, ¿qué estás planeando?», Bax lo exigió. La sonrisa de Elena era afilada, depredadora. Algo que mis instructores llamaban resolución creativa de problemas. El cronómetro del ejercicio llegó a 0. Mientras otros equipos de cadetes cargaban hacia el edificio objetivo disparando con armas de energía, el equipo de Elena se movía con tácticas completamente diferentes. Los condujo a través de túneles de mantenimiento y pasillos de servicio que los arquitectos del edificio nunca habían previsto para uso militar. Senderos que solo alguien entrenado en guerra no convencional podría siquiera notar. Aparecieron en el sótano del edificio, eludiendo por completo las defensas simuladas que estaban masacrando a otros equipos en los accesos principales. Los explosivos improvisados de Elena habían sido colocados con precisión para abrir brechas en las paredes internas sin comprometer la integridad estructural, creando pasajes donde antes no existían. «Hostiles en el tercer piso», susurró con calma, tras haber accedido de alguna manera a las cámaras de seguridad internas del edificio. 8 terroristas, 12 civiles. Se recomienda una maniobra de distracción. ¿Qué clase de maniobra de distracción?, preguntó Bax, aunque empezaba a sospechar que no quería saberlo. Elena ya se movía, había dejado el rifle y empuñaba la pistola pesada y el cuchillo de combate. Se desplazaba por los pasillos del edificio como una depredadora en su hábitat natural, silenciosa y letal. El primer terrorista simulado ni siquiera la vio venir. El cuchillo de entrenamiento le dio en la espalda. Un golpe tan preciso que le habría seccionado la médula espinal en la realidad. El segundo logró girarse antes de que la pistola de Elena disparara. El impacto de la bala le dio un golpe mortal en el pecho. Eliminaba metódicamente las amenazas por todo el edificio mientras los cadetes alienígenas luchaban por seguirle el ritmo. Cada movimiento era calculado, eficiente,
diseñado para lograr el máximo efecto con la mínima exposición. 12 hostiles abatidos, informó 5 minutos después. Todos los civiles a salvo, edificio despejado. Los cadetes alienígenas la encontraron en el tejado del edificio. Elena desmontaba con calma su pistola para limpiarla. Abajo, otros equipos seguían luchando contra las defensas de la planta baja. Sus armas de energía creaban impresionantes espectáculos de luces, pero sin lograr los objetivos tácticos. La voz del coronel STL se impuso a la charla de comunicaciones, dirigiéndose a todo el ejercicio. Ejercicio finalizado. Todos los equipos regresaron a sus puestos de información. La reunión posterior al ejercicio se llevó a cabo en el auditorio principal de la academia, donde pantallas holográficas mostraban el desempeño de cada equipo con todo lujo de detalles. La mayoría de los equipos habían fracasado en sus objetivos, sufriendo numerosas bajas y logrando un éxito mínimo en la misión. El desempeño del equipo 5 contrastaba enormemente: 0 bajas, todos los objetivos cumplidos. Daños colaterales mínimos, anunció el instructor Irombane a los cadetes reunidos. El equipo 5 completó ambas fases en tiempo récord utilizando tácticas poco convencionales. La pantalla holográfica mostraba el movimiento de Elena por el entorno urbano, sus disparos desde ángulos imposibles, su infiltración en el edificio objetivo a través de raíces que oficialmente no existían. «Esto es trampa», protestó el teniente Bax, con la balanza en alto. Un rubor naranja furioso. Usó armas primitivas y tácticas no autorizadas. El coronel STL se levantó de su asiento de observador, con sus pálidos ojos fijos en la Qatari con una intensidad depredadora. ¿No autorizada según qué estándares, teniente? ¿Según la doctrina militar adecuada? Armas de energía, equipos de fuego coordinados, superioridad tecnológica abrumadora. Así es como las especies civilizadas hacen la guerra. La sonrisa del coronel era fría, peligrosa. Dígame, teniente, ¿qué tan bien funcionó su doctrina militar adecuada contra la cadete Bass? Las mandíbulas de Bax chasquearon con frustración. Tenía ventajas injustas. Sus armas no se ajustan a los protocolos de combate estándar. Exactamente, respondió el coronel STL. Y esa, cadetes, es la razón por la que los humanos han ganado todos los grandes conflictos en los que han participado durante el último siglo. El auditorio quedó en silencio. Verán, continuó el coronel, comenzando a caminar de un lado a otro frente a los cadetes reunidos. La mayoría de las especies abordan la guerra como un juego de ajedrez. Reglas, protocolos, patrones de comportamiento predecibles. Desarrollan armas de energía, así que desarrollan escudos de energía. Crean sistemas de bombardeo orbital, así que construyen búnkeres subterráneos. Acción y reacción, perfectamente lógicas y totalmente predecibles. Señaló a Elena, quien permanecía sentada en silencio, limpiando su rifle con precisión mecánica. Los humanos no jugamos al ajedrez. Jugamos al póker. Faroleamos. Hacemos trampa. Cambiamos las reglas en medio de la partida. Cuando todos construyen escudos de energía, volvemos a los proyectiles cinéticos. Cuando todos luchan a distancia, nos acercamos al enemigo. Cuando todos esperan tácticas convencionales, hacemos algo completamente descabellado que funciona. En fin, el rostro adusto del capitán Sol reflejaba confusión. Pero sin duda, esos métodos caóticos son ineficientes y derrochan recursos. La risa del coronel Steele fue aguda, carente de humor. La hegemonía también lo creía, hasta que los equipos de infiltración humana comenzaron a eliminar su estructura de mando con explosivos químicos primitivos y afilados trozos de metal. El sindicato creía que su tecnología superior los hacía invencibles hasta que francotiradores humanos comenzaron a abatir a sus oficiales desde distancias que sus sensores no podían detectar. Dejó de caminar de un lado a otro, recorriendo con la mirada a los cadetes alienígenas con una intensidad incómoda. ¿Tú quieren saber por qué solo los Rangers se entrenan como el cadete Bass? Porque a los Rangers se les enseña que en combate no hay reglas, solo objetivos. Se les entrena para usar lo que sea que funcione, sin importar lo primitivo o poco convencional que parezca. Un palo afilado puede matar con la misma eficacia que un rifle de plasma, si sabes dónde usarlo. Elena terminó de volver a armar su rifle. El mecanismo era suave y automático. Levantó la vista y se encontró con docenas de ojos fijos en ella. Rasgos alienígenas que mostraban expresiones que iban desde un respeto recién descubierto hasta un miedo manifiesto. El ejército humano tiene un dicho:
concluyó el coronel Steele. Adaptarse, improvisar, vencer. Mientras otras especies perfeccionan sus tecnologías existentes, los humanos encuentran formas completamente nuevas de matar a sus enemigos. Es caótico. Es impredecible y es absolutamente aterrador si eres quien lo sufre. Las escamas del teniente Bax habían vuelto a un amarillo pálido. Era la respuesta involuntaria de su especie al estrés. ¿Estás diciendo que la doctrina militar humana se basa por completo en el caos? Preguntó Elena por primera vez desde que comenzó la reunión informativa. Su voz era baja, pero clara. El auditorio en silencio. No es caos, señor. Es creatividad. Cuando todos esperan que hagas una cosa, haces algo completamente diferente. Cuando se adaptan a eso, vuelves a cambiar. Sé impredecible. Sobrevive. Se puso de pie, colgándose el rifle al hombro con aparente facilidad. El lema de los Rangers es simple. Los Rangers abren camino. Somos los primeros en adentrarnos en lo desconocido. Encontramos soluciones a problemas imposibles. Y nos aseguramos de que los soldados que nos siguen tengan un camino hacia la victoria. Los cadetes alienígenas la observaron caminar hacia la salida. Esta pequeña humana que, por sí sola, había superado su avanzada tecnología y sus superiores capacidades físicas con armas dignas de un museo y tácticas que desafiaban la sabiduría convencional. Al cerrarse las puertas del auditorio tras ella, el coronel Steele se dirigió a los cadetes restantes por última vez. El ejercicio de mañana consistirá en abordajes de nave a nave. Les sugiero que presten mucha atención a cómo la cadete Bass aborda el problema. Podrían aprender algo que les salve la vida cuando se enfrenten a un combate real. Afuera, en el pasillo, Elena esbozó una leve sonrisa al oír la explosión de la conversación que se oía desde el auditorio a sus espaldas. Los cadetes alienígenas por fin empezaban a comprender que la doctrina militar humana no era primitiva ni obsoleta. Era la evolución en acción, adaptándose constantemente para encontrar nuevas formas de alcanzar la victoria contra todo pronóstico. Y eso, reflexionó mientras se dirigía a la armería para prepararse para el ejercicio del día siguiente, era precisamente la razón por la que los humanos se habían ganado su lugar entre las estrellas mediante la fuerza de las armas, y no a través de la negociación diplomática. Los Rangers abren camino. En efecto,